Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, todos los que están viéndonos por Facebook. Amén. Es un placer y un honor estar aquí enseñando la palabra de Dios. Y en esta noche tenemos un tema que para mí es el tema más grande y más importante que debemos de entender. La resurrección de Cristo. El domingo pasado celebramos, ¿verdad?, el domingo de resurrección. Y mientras yo estudiaba más la resurrección de Cristo, seguía profundizando y seguía llegando a unas profundidades tan bellas que sentí que tenía que dar un estudio en cuanto a este tema tan grande y tan importante. La resurrección de Cristo es el evento histórico más grande y más importante en la historia de la humanidad. Es tanto así que el apóstol Pablo dice que si Cristo muere y no resucita, el apóstol Pablo dice que nuestra fe es en vano. Nuestra fe es vana. Es más, él dice, y si Cristo no resucitó, nosotros somos mentirosos, dice el apóstol Pablo. El evento más grande y más importante, y tristemente es el evento donde muchos cristianos verdaderamente no han entendido el verdadero significado de la resurrección de Jesucristo. Pero mi esperanza es que al fin de este estudio podamos entender los ataques que se ha hecho a la resurrección, podamos entender las evidencias que hay para la resurrección de Cristo, las implicaciones de la resurrección y qué pasa si no hay resurrección. Y yo le pido a los hermanos que tomen nota. Amén. Los hermanos que están viéndonos por Facebook, le pido que tomen nota, porque al fin de este estudio, quizás va a durar 2 o 3 semanas, al fin del estudio vamos a tener un desafío bíblico. Amén. Donde vamos a tener, con la ayuda de Dios, las damas y las jóvenes, y los caballeros y los jóvenes. Amén. Vamos a tener ese desafío bíblico para ver cuál equipo gana. Okay. Y las respuestas van a ser por Facebook. Vamos a ver cómo funciona eso. Así que le pido que tomen nota. Y al equipo ganador, pues le debo su premio cuando nos volvamos a juntar aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a empezar, amados. Gloria sea a Cristo. Ajá. La resurrección de Cristo es un punto de mucha controversia. Uno de los puntos más atacados del Evangelio es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si llegan a disminuir la resurrección de Cristo, el Evangelio entero se deshace. No existiría el cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Y por lo tanto, en la resurrección de Cristo es uno de los temas más atacados del Evangelio. Desde gente estudiosa a gente religiosa, gente que se llaman ser cristianos, tratan de explicar un hecho divino e histórico con filosofía hueca y razonamiento humano. Y puse aquí el LA Times, el Los Angeles Times, en el periódico. Hubo un artículo unos años atrás donde gente que se llaman ser cristianos, un movimiento llamado Jesus Seminar, estaban enseñando que no hay evidencia para la resurrección de Cristo, que Jesucristo nunca resucitó. Y empezaron a tratar de explicar su razonamiento usando varias teorías, ¿verdad?
Pero yo quiero, amados hermanos, que entendamos que una persona puede ser muy estudiada y una persona puede tener muchos títulos y puede hasta llamarse cristiana y al mismo tiempo no tener las respuestas más importantes para las preguntas más importantes de la vida. ¿Okay? El mensaje que predicaba Pablo lo vemos en Romanos 10:9. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no entiendo las organizaciones que se llaman ser cristianas que no creen en la resurrección de Jesucristo. Pero como vamos a ver, amados, quizás la próxima semana vamos a estar analizando las evidencias de la resurrección. Hoy vamos simplemente a hacer la introducción y ver cuáles son las teorías que esta gente usa para decir que Jesucristo nunca resucitó. ¿Okay? El mensaje de salvación está conectado a la creencia. Creer de que Jesucristo resucitó. Porque como dijo el apóstol Pablo y como dije al principio, si no hay resurrección, no hay evangelio. La fe es vana. Todo se deshace si Jesucristo no resucitó. ¿Okay? Gloria sea a Dios. A ver si me ayuda, ¿verdad? Ajá. Hay ataques, los ataques que se usan para tratar de decir que Jesucristo nunca resucitó. ¿Okay? El primero que yo quiero hablar es lo que se conoce como la Swoon Theory o la teoría de la resurrección. Esta teoría fue propuesta por H.E.G. Paulus, un teólogo alemán y crítico de la Biblia en el 1828. ¿Okay? Este teólogo, yo quiero primeramente, amados hermanos, que veamos que este es un teólogo. Un teólogo. ¿Okay? Pero a la misma vez es crítico de la Biblia. Para que entendamos, amados hermanos, que de cierta forma todos nosotros somos teólogos. En cierta forma, porque teología tiene que ver con nuestra creencia de Dios, con quién es Dios, ¿verdad? Y todo el mundo tiene una opinión o una creencia en cuanto a quién es Dios. Pero debemos de tener mucho cuidado donde sacamos nuestra creencia. Porque hay un lugar, y solamente un lugar, donde podemos conocer quién es Dios, y esa es la palabra de Dios, la Biblia. Toda teología que está fuera de la Biblia es una teología que depende del ser humano. Y como yo siempre digo, el estándar del cristiano tiene que ser la Biblia. Cuando el estándar del cristiano se convierte en otro hombre o la teoría de una persona, nos metemos en problemas. Nuestro estándar tiene que ser la palabra de Dios. Y por lo tanto, si alguien dice algo, si alguien te dice algo que no está en la palabra, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque el estándar es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y si me dicen algo, tiene que estar de acuerdo con lo que ya Dios ha dicho. De lo contrario, hay que rechazarlo. ¿Okay? Este teólogo dice que Cristo no murió, sino que simplemente se desmayó del dolor y por la pérdida de sangre cayó en coma y fue puesto en la tumba vivo accidentalmente. Okay. So, yo quiero que veamos, podemos creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos
y ver las evidencias. O podemos hacer como este teólogo alemán que dice en la teoría de la resurrección que Jesucristo no murió, que simplemente se desmayó del dolor y se desmayó de la pérdida de sangre. Y después ver las evidencias de ambas, entonces llegar a un acuerdo. Vamos a analizar, gloria a Dios, si esta cosita me ayuda. Vamos a analizar la teoría de la resurrección de Paulos. ¿Okay? Que muchos teólogos y gente estudiosa creen en esta teoría para disminuir lo que es la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice. Ok, vamos a analizar esta teoría. Hechos históricos de la resurrección de Cristo. Vamos a ver los hechos históricos. Jesús fue azotado y molido por los soldados romanos. Ahora, cuando sabemos del látigo que los romanos usaban, hay que pensar, yo quiero que pongan en sus mentes y piensen en un látigo de 3 a 12 cuerdas o 3 a 12 colas. Y a la punta de esas cuerdas o esas colas está amarrado pedacitos de hueso o pedacitos de clavo. Cuando los romanos azotaban con ese látigo, carne y nervios eran arrancados con cada azote. La Biblia no nos dice cuántos azotes recibió Jesús, pero según los historiadores, los romanos tendían a dar 39 azotes porque 40 mataban a la persona. Y muchas veces con 39 azotes la persona se moría. Un doctor analizando los azotes de Jesús dijo que al final del azote Jesús estuviera en tanto dolor que cualquier movimiento fuera extremadamente doloroso. Este doctor analizando la crucifixión dijo que el simple hecho de el movimiento de respirar le causaría a Jesús inmenso dolor. Vamos a ver, vamos a seguir viendo los hechos históricos. Después de su tortura, Jesús estaba tan débil que Jesús no podía cargar su cruz y necesitaba la ayuda de un cirineo para poder llevar la cruz hacia el Calvario. Jesús estaba demasiado débil para cargar su propia cruz. Vamos a ver. Clavos traspasaron las manos y los pies de Jesús y se quedó allí clavado en la cruz entre 6 a 8 horas. Los médicos analizando la crucifixión y el método en que los romanos hacían la crucifixión, dicen que la posición de Jesús en la cruz, después de los azotes que había recibido, dicen que el hecho de estar en la cruz, esa posición pondría peso en su pecho y haría el respirar casi imposible. Ellos dicen que Jesús tuvo que verse poco a poco ir sofocándose por el peso de su propio cuerpo en la posición que estaba en la cruz entre 6 a 8 horas. Los soldados romanos, para confirmar que estaba muerto, lo traspasaron con una lanza, confirmando su muerte. Y hay que saber que los soldados romanos eran expertos en muerte. Ellos sabían cómo torturar y cómo matar a las personas. Y ellos mismos cortaron las piernas de los ladrones para aligerar la muerte de ellos.
Pero cuando confirmaron la muerte de Jesús por medio de la lanza, pues no le cortaron las piernas a Jesús, porque ya habían confirmado su muerte. ¿Qué más? Jesús fue preparado para su entierro. Según las costumbres judías, lo envuelven en lienzos con especies aromáticas. Después ponen a Jesús en la tumba y una piedra inmensa la ruedan y bloquean la entrada de la tumba. Y se dice que esa piedra fue tan pesada que una persona por sí mismo no pudiera moverla. Necesitaría un equipo de personas para poder mover la piedra. Y después de eso, una unidad de soldados especiales fueron puestos frente a la tumba para guardar el cuerpo de Jesús y velar que nadie robara el cuerpo de Cristo. Y si algo pasaba, estos soldados, esta unidad de soldados especiales, sufrirían castigo y posiblemente hasta la pena de muerte si algo sucede con ese cuerpo. Vamos a ver. La teoría de Paulus, este teólogo alemán, dice que los eventos de la cruz no mató a Jesús. ¿Qué evidencia tiene? Ninguna. Él dice que los eventos de la cruz no mataron a Jesús, sino que lo dejó desmayado. Y después de 3 días en la tumba, Cristo despertó. De alguna forma, Cristo despertó de su coma. Sí, y sin tener atención médica, ni alimento. Acuérdense, en 3 días, sin atención médica, sin alimento, Cristo mismo supuestamente se quitó los lienzos que habían envuelto su cuerpo. Y después Él mismo sacó las fuerzas para remover la piedra que bloqueaba la tumba. Una piedra tan inmensa que era imposible para una persona sola moverla. Y que después de eso, Jesús fue caminando con las heridas que tenía. Todas las heridas que tenía. Él dice que después de esto Jesús fue caminando sin que los soldados especiales romanos se dieran de cuenta. Y después de eso, que Jesús empezara a hablar con las otras personas como que si nada hubiera pasado. Cuando uno lo oye, como que le da un poco de risa y al mismo tiempo un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque las teorías de Pablo es una teoría ridícula que resalta la necedad del ser humano. Una persona tiene que ser necia para decir que Cristo no resucitó, sino que Él no estaba muerto y que todo esto pasó después que simplemente se desmayó de su muerte. Uno tiene que ser necio. Pero para que vean, amados hermanos, que una persona puede ser muy inteligente y, como dicen por ahí, tener más grados que un termómetro. Y al mismo tiempo ser necio y no saber las respuestas de las preguntas más importantes en la vida. Ahora yo le pregunto, ¿suena eso razonable? Esta teoría de la resurrección suena razonable. Suena ridícula. Suena ridícula. Lo siento por todos aquellos estudiosos que creen en la teoría de la resurrección, pero es algo ridículo.
No hay otra palabra para explicar o para hablar de esta teoría. No hay otra palabra que usar. Es completamente irrazonable. Pero no termina ahí. Hay otro ataque. Número 2. Está la teoría de la alucinación. Dice que todas las personas que vieron a Jesús resucitado se lo imaginaron. Eso fue una alucinación. Ellos se lo imaginaron. Fue simplemente una alucinación. Ahora, es importante saber que la alucinación viene de adentro de una persona y no de afuera. ¿Okay? Una alucinación viene de adentro de la mente del ser humano. No viene de afuera. No es algo que surge de afuera. Es algo que surge de adentro. La medicina y la ciencia dice que por lo general una alucinación viene de personas que son esquizofrénicos, paranoicos o están bajo la influencia de una droga. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dicen los médicos. Ahora, la Biblia nos dice que muchas personas vieron a Jesús resucitado. No fue solamente una persona, porque si fue una persona, quizás uno puede decirle, bueno, eso fue una alucinación. Pero el problema era que no era solamente una persona. Fueron más de 500 personas. ¿Okay? Y Hechos 1:3 nos dice que Jesús estuvo con los discípulos más de 40 días enseñándole la palabra. Todo lo que la palabra había dicho, hablado sobre él. La ciencia nos dice que una alucinación es personal. Personal. ¿Y cómo podemos explicar entonces cuando Jesucristo se le aparece a más de 500 de sus discípulos al mismo tiempo? Para decir que todas estas personas, estas 500 personas, testigos de la resurrección de Cristo, para decir que todos se lo imaginaron, que todos simplemente experimentaron una alucinación. Tengo que hacerle la pregunta, ¿suena razonable? No suena razonable. No suena razonable. Pero aún así hay personas estudiadas, teólogos, que están en contra de la Biblia, que quieren decir que Jesús no resucitó, que simplemente fue una alucinación. Todas estas personas se lo imaginaron. Pero cuando lo ponemos al lado de la evidencia bíblica e histórica, tenemos que decir que es irrazonable. ¿Qué más? Número 3, está la teoría de la conspiración. Y esta es la teoría que surgió con los principados fariseos y los líderes religiosos. ¿Okay? La teoría de la conspiración dice que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y fabricaron la resurrección de Jesucristo. Fue simplemente un engaño que los discípulos habían hecho. ¿Será cierto? Vamos a ver las evidencias. El hecho de que tantas personas vieron a Jesús por un periodo de 40 días anula esta teoría, primeramente. Para decir que el cuerpo de Jesús fue simplemente robado y que todo esto es un engaño de los discípulos. Hay evidencia de que por 40 días gente estuvieron viendo el cuerpo a Jesús resucitado. Estuvieron hablando con el Jesús
resucitado. Estuvieron sintiendo al Jesús resucitado. Estuvieron compartiendo con Jesús resucitado. Alguien dijo, el hombre está dispuesto a morir por aquello que cree ser verdad, aunque sea falso. Si cree que es verdad, el hombre está dispuesto a morir por eso. Pero nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es una mentira. Nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es una mentira. Cuando Jesús murió, encontramos a los discípulos atemorizados, llenos de temor. Los discípulos no sabían ni qué hacer. Estaban llenos de temor, pero después de estar con Cristo resucitado, después de experimentar a Cristo resucitado, estaban dispuestos a sufrir persecución y a morir por su fe en Jesucristo. Y ninguno de ellos negaron la resurrección porque ellos sabían que era verdad. Es tanto así que todos los discípulos murieron por mártir. Fueron mártires por la fe, excepto uno, Juan, el menor. Y según la tradición, se dice que trataron de hervir a Juan vivo, lo trataron de cocinar. Pero después que Juan no hervía, lo tuvieron que exiliar a la isla de Patmos. Y fue allí donde tuvo la revelación del libro de Apocalipsis. Pero después de Juan, todos los discípulos dieron su vida por algo que ellos sabían que era verdad. Nadie está dispuesto a dar su vida por algo que sabe que es una mentira. Pero si uno cree que es verdad, ahí es totalmente diferente. Los discípulos empezaron con un grupo de hombres tímidos y llenos de miedo y llenos de temor y ansiosos después de la muerte de Cristo. Pero nadie puede explicar la transformación de esos discípulos después que experimentaron al Cristo de la gloria resucitado. Hay una carta histórica que si la pueden encontrar por Google, yo les recomiendo que la lean porque es muy interesante. Esta carta es de Pliny the Younger. Pliny the Younger era gobernador de Bitinia, que hoy día es Turquía, una provincia romana en los tiempos, al principio de los siglos, de los siglos 100 por ahí. En su carta al emperador Traján, durante un tiempo de persecución, este gobernador le escribe esta carta. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Este gobernador escribe esta carta y yo copié y traducí lo que esta carta decía. Mira lo que el gobernador de Bitinia le manda a decir al emperador romano. Le dice, trajeron a unos cristianos, un grupo de cristianos, frente al gobernador. Y él le dice al emperador, les pregunté si eran cristianos o no. Si confesaban que eran cristianos, les preguntaba otra vez si eran cristianos. Y una tercera vez con amenazas. Si perseveraban en su confesión, yo ordenaba su muerte. Yo pensaba que su confesión, su ser positivo y su inflexibilidad debiera de ser o merecía ser castigado. Esas son las palabras
del gobernador de Bitinia, en una provincia romana, al emperador romano sobre la muerte y la ejecución de cristianos que creían en la resurrección de Jesucristo y que no estaban dispuestos a negar al Señor ni aún frente a las amenazas de muerte. El gobernador les dice, le preguntó 3 veces, tuvo que preguntarle a los cristianos si eran cristianos o no, con amenaza, y aún así, ni así los cristianos podían negar al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que la resurrección de Cristo era real. ¿Cómo puede esto ser posible si fuera una mentira? Si los discípulos simplemente se robaron el cuerpo de Cristo para tratar de crear una religión y aún estaban dispuestos a dar sus vidas y predicaban con denuedo, y los cristianos frente a las amenazas no podían desviar su creer de que Cristo había resucitado. El movimiento cristiano no murió con Cristo, y eso es un milagro, amados hermanos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, les aseguro que hasta ahí llega el cristianismo. El movimiento muere con Cristo en la cruz. Pero el hecho que Jesucristo resucitó explica que algo poderoso, algo grande sucedió en la vida de estos discípulos. Algo impactó sus vidas. Y no fue un engaño. Fue algo verdadero, algo real. Ahora, llegamos aquí. El estudio se basa en 1 Corintios, su capítulo 15. Y si ustedes tienen tiempo esta semana, la próxima semana, estudiar este capítulo, se lo voy a recomendar porque se le va a hacer el estudio más fácil. En 1 Corintios, su capítulo 15, el apóstol Pablo da una cátedra en cuanto a lo que es la resurrección. Hoy es algo tremendo, tremendo. Interesante que el apóstol Pablo le escribe esta cátedra a la iglesia de los Corintios, y vamos a ver por qué. La iglesia de los Corintios, ellos no negaban la resurrección de Cristo. Ellos decían, sí, creemos que Cristo resucitó. ¿Estaban de acuerdo? Lo que negaban era la resurrección de todo el que había recibido a Cristo. En otras palabras, los hermanos de la iglesia de Corintios decían, creemos que Cristo resucitó. De eso estamos seguros. Ok, lo creemos. Pero no creemos que nosotros vamos a resucitar. No creemos en la resurrección de los muertos. Pablo resalta el problema que estaba teniendo la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 15, 12. Él resalta este problema. Y mira lo que Pablo dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esta es la razón por que el apóstol Pablo escribe el capítulo 15 de 1 Corintios, para enseñarles a los hermanos de la iglesia de Corintios sobre lo que verdaderamente es la resurrección. Porque como hoy día los hermanos de la iglesia de Corintios no entendían muy bien lo que significaba la resurrección de Jesucristo. Aquí está Pablo escribiendo este capítulo para que la iglesia entera pueda entender.
¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? ¿Qué estaba pasando? La filosofía que dominaba a los griegos se llamaba el dualismo. ¿Okay? Esa era la filosofía que dominaba la cultura griega, el dualismo. Ellos creían que el cuerpo físico, el cuerpo, la carne, era una prisión por el espíritu, el alma. Para los griegos, lo físico, la carne, era mala, pero lo espíritu, lo espiritual era algo bueno para los griegos. Ellos creían que cuando uno físicamente moría, moría lo malo. Cuando moría la carne, moría lo malo. Y lo que quedaba era lo bueno, el espíritu. Y el espíritu era inmortal, pero la carne no. Ellos creían que ellos podían vivir como ellos querían vivir, porque eso era la carne. La carne era mala. Y como resultado, pues podían hacer todo lo malo. Pero cuando moría la carne, se moría lo malo y lo que quedaba era lo bueno, el espíritu. Y ellos decían que el espíritu era inmortal. Ahora, para Pablo poder hablar de la resurrección de los muertos, para los griegos era simplemente una locura. ¿Okay? Era algo malo y era algo que no tenía sentido, algo ilógico. Fíjense lo que sucedió en Hechos 17-18. Cuando el apóstol Pablo va y empieza a predicar a los griegos. Fíjense lo que sucedió. Dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo estaba hablando de la resurrección. Y los griegos pensaban que Pablo estaba completamente loco. En el verso 32, mira lo que pasó. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Se burlaban del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque para la cultura griega, la resurrección era una locura. Pero como dice la Biblia, ¿verdad? El mensaje del evangelio para algunos es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios. Claro que sí. Vamos a ver. La filosofía del mundo había infiltrado la iglesia de los Corintios. Pablo le escribe en este capítulo no para afirmar la resurrección de Cristo. Ese no era el propósito de Pablo. No era para afirmar la resurrección de Cristo, sino que era para afirmar la resurrección de la iglesia, los santos, la iglesia del Señor. Pablo afirma la resurrección de Cristo en este capítulo porque ambos están indudablemente conectados. ¿Okay? El propósito de Pablo no era afirmar la resurrección de Cristo. El propósito de Pablo era afirmar la resurrección de los santos, de la iglesia, de los creyentes. Ese era el propósito. Pero para afirmar la resurrección de los santos, Pablo tiene que afirmar la resurrección de Cristo porque ambos están conectados. La resurrección de Cristo está conectada a la resurrección del creyente. ¿Por qué? Ay, santo. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el primer fruto. Es el primero. Y porque Cristo resucitó es que nosotros también resucitaremos. La resurrección de Cristo está conectada a la resurrección de los santos, de su iglesia.
Y Pablo afirma la resurrección de los santos, afirmando la resurrección de Cristo primeramente, porque ambos están conectados. Eso es un hint para que en el desafío bíblico pues se acuerden de esa pregunta, ¿verdad? Ok. Evidencias de la resurrección. Yo quiero que para la próxima semana ustedes estudien 1 Corintios 15, verso 1 al 4. Porque en esos 4 versos el apóstol Pablo empieza a dar las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a tomar estas evidencias y vamos a compararlas con la teoría de muchos estudiosos. La teoría de la resurrección y la teoría de la alucinación y la teoría de la decepción, del robo del cuerpo de Cristo. Vamos a analizar estas evidencias y vamos al fin llegar a una conclusión para ver cuál teoría es más razonable. Si la que Cristo resucitó o si no, las que el mundo, la filosofía hueca, los religiosos vacíos tratan de afirmar que es la verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios me lo bendiga, amados. Si alguien tiene alguna pregunta, pues lo pueden hacer por Facebook. Amén. Así que sigamos estudiando. Esta es simplemente la introducción de nuestro estudio. Yo sé que este estudio le va a ser de bendición, porque al fin vamos verdaderamente a entender lo que significa la resurrección de Cristo para la iglesia de hoy. Y el domingo yo predicaba sobre el poder y la autoridad de la cruz, resaltando el poder que hay en la resurrección. Y amados hermanos, yo en mi corazón yo siento que nosotros, la iglesia del Señor, tiene que tener un buen entendimiento de lo que significa la resurrección de Cristo para nuestras vidas hoy. Así que Dios me lo bendiga.